Sí se ve, doctor. Sí, doctor, se ve. Buenas noches, doctor. Buenas noches, compañero. Buenas. Buenas noches, compañero. Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctor. ¿Cómo le va? 2 minutos más y inicia la clase. Bien. Bien, los que gustan acompañarme con la cámara, por favor, los pueden encender. Los que están en otra actividad. ¿Ya? Muy bien. Hoy día vamos a tener una clase un poco diferente. Vamos a hablar y a poder hacer un tipo de análisis y poder argumentar como futuros juristas o como estudiantes de derecho, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que vamos a hablar sobre el Estado, pero ¿a partir de qué? ¿Cuál es la diferencia de un tema coloquial? ¿Cuál es la diferencia de diferentes tipos de visiones de Estado a partir de esto que se llama argumentación? Algunos lo dicen parafraseo, otros lo dicen argumentar con alguna autoridad. ¿Ya? Vamos a recibir a su compañero, verdaderamente que esto de ingresar, que todos ingresan medio tarde. Ya, bien, no voy a demorar, por favor todos los que ingresen con su micrófono apagado. Buenas noches, doctor. Voy a apagarlo por favor su micrófono. Muy bien. Bien, vamos entonces con los estados, tipos de estado y forma de estado. Todos creemos vagamente o todos creemos coloquialmente que manejamos un concepto de estado. Vamos a hacer un pequeño ejercicio y vamos a ver si podemos definir qué es el estado y a través de qué ciencia se define el estado. Bien, y tipos de estado que conocemos, bien, o formas de gobierno también que llegamos a conocerlas. ¿Ya? Vamos a identificar también nuestro estado plurinacional con autonomías a través de qué se convierte en un estado y qué es el estado. Bien, Dunia Panoso, dígame qué es el Estado, qué entiende por Estado. La clase. Dunia Panoso. Lo que se le venga a la mente, no necesariamente un concepto. Hoy día lo vamos a conceptualizar como debe ser. Disculpe, doctor, es que está... bueno, el Estado es un conjunto ya sea de personas naturales o jurídicas que conviven en un territorio, algo así. ¿Ya? Bien, me parece bien, pero hoy día vamos a salir con una argumentación clara de lo que es el Estado. Antes de inmiscuirnos en lo que es la gestión pública, administración pública, los 3 niveles del derecho autonómico, municipal, debemos saber cuál es el concepto claro de Estado. Bien, vamos a hacer un ejercicio más con Edwin Darío. ¿Qué entendemos por Estado? Bien, parece que nos juega un poquito mal el tema del Internet, ¿no? El Estado nos presenta como una realidad insoslayable. Doquiera que vayamos, nos encontramos, unas veces percibimos como algo que se nos inmiscuye en nuestras vidas, nos impone obligaciones, otras como una fuerza protectora que nos ofrece seguridad personal y colectiva, acceso a las instrucciones posibles de la defensa de nuestros derechos. ¿Qué es lo que vamos a contextualizar ahora? Vamos a ir desde lo más bajo hasta hilar un concepto claro. Nos da obligaciones, nos ofrece seguridad, ya sea personal o colectiva. No, Ionel, ponle Ionel.
Muy bien. Entonces, Se escucha entrecortado, doctor. les aseguro que no es mi internet porque apago totalmente todo de la casa para que estar con un internet a full y no creo que sea mi internet. ¿Los demás me escuchan así? Todo bien, doctor. Se Se le escucha bien, doctor. Bien, se escucha entrecortado, no se escucha bien. Ya, de igual manera lo Se están escucha grabando. bien. Al final la clase lo van a subir, ¿ya? Para que no esté entrecortado. Yo les aseguro que mi internet no es, ¿ya? Bien, entonces, vamos a ir conceptualizando lo que es el Estado y qué nos brinda el Estado, para que tengamos un concepto claro como futuros abogados y cuando hablamos de la administración pública a través de lo que nos brinda el Estado. ¿Qué es las palabras claves que tenemos? Que nos impone obligaciones, que nos da derechos, no solamente personales, sino también colectivos, y las posibilidades de la defensa de nuestros derechos. Palabras fundamentales que nos brinda el Estado. ¿A partir de qué? Un hombre puede llevar una vida razonablemente satisfactoria sin familia, ni lugar fijo de residencia, ni confesión religiosa, pero el Estado, sin el Estado es nada, carece de derechos y garantías, y sus oportunidades de desarrollar una actividad útil son pocas. No hay salvación sobre la tierra, no hay sobre la tierra y fuerza en el marco de un Estado organizado. El resumen es la imposibilidad de la satisfacción de nuestras necesidades. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué nos brinda el Estado? A partir de un Estado organizado. Bien, vamos a ver quién reconoce a un Estado, cómo se reconoce un Estado y qué nos brinda un Estado, primeramente. Bien, el Estado aparece como un concepto complejo, multiforme. ¿Qué quiere decir multiforme? Quiere decir que es objeto de estudio de diferentes ciencias, no solamente la ciencia jurídica. Vamos a ver por qué multiforme. Ejemplo, las relaciones internacionales tienen una dualidad de estudios. ¿Cuál es esta dualidad de estudios? Lo gubernamental y lo no gubernamental. Lo gubernamental estudia ya sea embajada, cancillería, actores internacionales, tratados internacionales, todo el ámbito internacional. Lo no gubernamental, lo que es de comercio internacional. Bien, entonces tiene una dualidad de estudios. El concepto de Estado, ¿a partir de qué? De un complejo multiforme de colectivo, objetivo de las más variables elaboraciones teóricas desde distintos enfoques políticos, sociológicos, económicos. ¿Qué tenemos hasta acá entonces? Tenemos que el concepto de Estado puede ser un concepto político a partir de las ciencias políticas, a partir de lo sociológico, lo económico, lo jurídico. La materia se llama derecho autonómico o, en este caso, derecho municipal y autonómico. ¿Qué es lo que nos interesa? El ámbito jurídico. ¿A partir de qué? De los derechos personales colectivos. ¿De qué? De las instituciones. Uy, bien, entonces estamos hablando que necesariamente para que nosotros conozcamos, o seamos parte del Estado, tenemos que estar en ese marco jurídico. Bien, entonces, primer concepto que quiero que vayan anotando, que va a ingresar en su examen, vamos a ir armando nuestro examen, bien, en todas las clases, que el Estado aparece como un concepto multiforme, es decir, objeto del estudio de las ciencias políticas, sociológico, económico y jurídico. Bien, hay diferentes tipos de conceptos, no es un concepto único o un concepto marcado en piedra que esto es para que sea un Estado. Bien, ¿cómo argumentamos nosotros? ¿Qué es lo que hacemos los que estudiamos ciencias políticas o los que son abogados o los que son sociólogos? Argumentamos nuestro concepto a través de un autor, a través de un parafraseo o a través de la línea del tiempo o mencionando un suceso. Bien, entonces cuando yo les pregunte en su examen qué es el Estado, ustedes deben mencionar a un autor, ya sea el autor un sociólogo, un economista, un politólogo. Bien, en este caso vamos a mencionar a Kelsen. Bien, lo podemos anotar. El Estado es una función y una abstracción de producto de la construcción jurídica, no es en realidad más un sistema de reglas, orden, de normas. Afirma el Estado es una expresión personificadora de orden jurídico total. El Estado y derecho denotan el mismo objetivo. ¿Qué quiere decir esto? Ya se va formando el concepto de Estado-derecho. ¿Quién lo dice? Kelsen. ¿A través de qué? De un sistema de reglas. Este sistema de reglas es a partir de las primeras normas que se van formando en los primeros estados. Recordemos que los primeros estados no se forman en la edad contemporánea,
Los primeros estados se forman a través del tiempo, de edad antigua, en Mesopotamia, las primeras formas de organizaciones políticas a través de un estado, posteriormente Grecia, Egipto, posteriormente la representación de un estado a través de pues, esa denominada representación de la sociedad, las primeras formas de república. Icónicamente, en 1776 los Estados Unidos, la Revolución Francesa, que marcan los estados por representación de la sociedad. Bien, entonces cuando yo les pregunte en su examen concepto de estado, necesariamente para que esa pregunta sea valedera, mencionarlo, ejemplo a Kelsen, no obligatoriamente, pero sí mencionar un autor de cuál es el concepto que debemos manejar. Bien, entonces, para George dice, por su parte considera que el Estado como la corporación forma de un pueblo, dotada de un poder, de un mando originario y asentada en un determinado territorio. Bien, vamos armando entonces ya los elementos de un Estado, un determinado territorio y un poder. Cuando hablamos de un poder, estamos hablando de la representación de ese poder. En el transcurso del tiempo hemos tenido diferentes tipos de representaciones, a través de reyes, a través de dioses, bueno, dioses primeramente, posteriormente reyes, posteriormente monarquías absolutistas, posteriormente la república, posteriormente la adoptación de repúblicas monárquicas y demás, ¿no? Entonces vamos formando ya nuestro esquema. ¿A partir de qué? De un mandato originario o de un poder y de un determinado territorio. Bien, el dato, ¿quién lo tiene? ¿Cuánto es nuestro territorio actualmente de Bolivia? Por tres puntos. 1.098.000. Doctor, doctor, A ver, Bolivia tiene 1.585.000 kilómetros cuadrados. muy bien. 1.098.000 kilómetros cuadrados. Yo Un primero millón quiero. 98.000. 1.098.000. Queda anotado entonces ya en la grabación. 1.099.000. Bien, queda anotado entonces la grabación. Ese es nuestro territorio para que tengamos un estado de nuestra población y vamos a ver más adelante cuáles son nuestros elementos a partir de esto. ¿Qué tenemos en la lámina? Tenemos dos autores. Tenemos a George, tenemos la teoría de Kelsen y vamos a ver cómo hay una tesis, se puede decir, de la teoría kelseniana en base al Estado o a la conformación de un Estado. Bien, en la oposición de la tesis kelseniana, consideramos que el Estado no es ninguna abstracción, es la organización política real en lo que engloba a todas las sociedades organizadas, lo cual estamos en permanente e inevitable relación. El Estado es una estructura objetiva que opera en realidad histórica y se renueva permanentemente. ¿Qué quiere decir esta teoría kelseniana? Esta teoría que no es kelseniana, que sí va en contra de esto, que el Estado no es netamente un orden jurídico, sino que el Estado evoluciona en el transcurso del tiempo. ¿A través de qué? A través de tres poderes. Primeramente, voy a poner un ejemplo. Las primeras formas de Estado nacen con tres poderes: ejecutivo, legislativo y judicial. En el transcurso del tiempo van evolucionando y, ejemplo, Bolivia adopta un cuarto poder del Estado, electoral, con muchas críticas, que es valedero, no es valedero, pero va evolucionando en el transcurso. Eso quiere decir que no netamente es un orden jurídico, sino un objeto de estudio más sociológico o de ciencias políticas, se puede decir. Bien, entonces ya tenemos la primera lámina de nuestra pregunta, ¿qué es el Estado? Podemos argumentar desde la oposición kelseniana, podemos argumentar qué es el Estado a través de Hans Kelsen, qué es el Estado. Bien, eso es lo que quiero que hagamos en nuestro examen, que argumentemos, más allá de lo que nosotros creamos, que es un pueblo, que hay guaraní, que hay quechua, mojeño, gitano, lo que es un poquito de poesía, que podamos argumentar a través de un autor nuestra teoría. Bien, digamos. Lo que mencionábamos hace un momento, los elementos de un Estado. Bien, está el territorio, la población, el poder público, ordenamiento jurídico y el reconocimiento internacional. Bien, el territorio queda claro, ya lo han mencionado,
Bolivia desde 1825 ha tenido diferentes tipos de cambios en territorios, ya sea por tratados internacionales, 3 tratados internacionales, 3 conflictos bélicos que nos han llevado a pérdidas territoriales, y actualmente tenemos ya tenemos un territorio definido hace bastante tiempo, ¿no? La población, el Instituto Nacional de Estadísticas todavía no nos ha brindado un dato. El censo está pronosticado para el 2024 y ya vamos a tener los resultados de cuántos somos, ¿no? Parcialmente se habla de algún tipo de resultado del Instituto de Estadística cruceño, pero es una encuesta muy pequeña que en realidad no da un dato exacto, ¿no? El poder público, ya lo conocemos, y el reconocimiento internacional. Quiero abrir los micrófonos para que demos algunas ideas de cómo se reconoce internacionalmente a un Estado. ¿Cuáles son los procedimientos o cuáles son las pautas para que se reconozca a un Estado a nivel internacional? El que guste. Cuando tiene los tratados que tienen con los demás países Muy a bien. nivel internacional, él es el reconoce. Por ejemplo, Muy bien. La forma más directa de reconocer un Estado, doctor, es cuando se designa diplomático, ya sea embajadores, cónsules o representantes de comercio, ¿no? En un Estado para tener actividades bilaterales, ya sea diplomática o de comercio internacional o de muchos otros tipos de actividades, ¿no? Entonces es una forma de reconocimiento de otros estados a otros estados. Muy bien, muy bien. 1800. También se Dígame. reconoce Para que a sea través del reconocido como territorio. Estado, debe existir 3 elementos, doctor, que es territorio, poder y pueblo. Ya, perfecto. Vamos a llegar a territorio, poder y pueblo. Vamos a entender la palabra pueblo. Si está También bien. por los representantes, por las autoridades, por los presidentes. Ya. Bien, me voy a quedar con la palabrita pueblo. Vamos a ver si está bien utilizada la palabra pueblo más adelante, pero está bien hecha la aclaración. Es correcto lo que dice, pero vamos a ver un poquito más adelante qué entendemos con la palabra pueblo. Bien, el reconocimiento internacional mediante organismos internacionales, ¿no? Y relaciones bilaterales y multilaterales que pueda tener un Estado. En este caso, Bolivia participa, tiene vida internacional o tiene relaciones internacionales. Sí, sigue la diplomacia. Sí tiene, doctor. Es Sí soberana, tiene, Bolivia doctor. es soberana. Vamos a Es ver. miembro de la ONU, En es comunidad, miembro de la ONU, Mercosur, Pacto Sur, Andino. la OEA, Correcto. la Muy OEA, bien. la CAM. Muy bien. Entonces, ¿tiene vida internacional? Sí. ¿Resuelve sus conflictos internacionales? Sí. El Tratado de 1904 dejó un conflicto internacional entre 3 países. Posteriormente hubo un dictamen entre Chile y Perú. Posteriormente se lo resuelve esto en el Tribunal de la Haya. Bolivia asiste de manera diplomática con un cuerpo diplomático, ya sea jurídico y también representativo por este presidente. No es favorable para Bolivia, pero acepta el dictamen, ¿no? Entonces tiene vida internacional, está reconocida a nivel internacional. Entonces, desde los organismos internacionales, ya sean coercitivos, económicos y de recomendación como las Naciones Unidas, tiene vida internacional Bolivia, ¿no? Entonces, es reconocido, tiene un territorio definido, una población definida y un poder público establecido. Bien, cuando yo les pregunte en su libro, perdón, en el día del examen, los elementos de un Estado, territorio, población, poder político, reconocimiento internacional. Sé que estamos yendo desde lo más básico, pero tenemos 5 meses para hilar lo más fino posible en nuestros conceptos. ¿Qué es lo que quiero recordando esto? Que manejemos conceptos, 4 elementos, que manejemos la teoría a través de autores, a través de la línea del tiempo, o ya sea datos históricos, ¿bien? En nuestros exámenes. Bien, lo que queríamos llegar a lo que entendemos por soberanía. Vamos a ver si somos soberanos, cuál es el concepto de soberanía. Hay soberanía interna y soberanía externa también. Bien, en un Estado que no es soberano, no es Estado. Bien, primeramente es el primer concepto. Cuando no hay soberanía externa o interna, no se reconoce como un Estado. Bien, hay diferentes países que no tienen soberanía interna, entonces no se los reconoce en el ámbito internacional como Estado. La soberanía es el carácter supremo de un poder supremo, en el sentido que dicho poder no admite ningún otro poder por encima ni por la congruencia de la soberanía, es interna y externa. ¿Qué quiere decir esto?
para que sea un Estado tiene que tener soberanía económica, política y no tener esos conflictos sociales o ideológicos, religiosos que deriven en diferentes tipos de gobiernos, ya sea conflictivos o no estén constituidos realmente, ¿no? En el ámbito interno tiene que ver con el poder que el Estado ejerce en las demás organizaciones, grupos, personas que están dentro de su territorio. Bien, entonces no puede existir una anarquía social o no puede existir grupos paramilitares o militares o religiosos o lógicos que tomen el poder de manera secuencial o haya unas pugnas de poderes dentro de esto y el poder pase de manos en manos, ¿no? La soberanía externa se expresa en las relaciones internacionales de los estados. Esto significa que un estado no está subordinado a ningún otro. Bien, voy a dar una referencia, una fecha que dio mucho que hablar. 1945, finaliza la Segunda Guerra Mundial. 1947 se elabora por Estados Unidos un plan denominado Plan Marshall. Se hablaba de este plan y tenía mucho críticas que violaban la soberanía económica de los países que accedían a estos créditos. Estos créditos iban para los países que habían sufrido daños económicos y tenían que seguir el modelo económico que se había establecido, que se conoce como libre mercado, tenían que comprarle las materias primas a Estados Unidos y tenían que tener también un personal técnico en su secretaría, como se llamaba, o que se conoce como ministerios de economía. Bien, entonces, vamos a hacer un ejercicio de 2 minutos. Pueden googlear y me dicen qué estado no tiene soberanía actualmente. Y algunos que puedan argumentar que tal vez Bolivia no tenga soberanía o tenga soberanía. 2 minutos para poder googlearlo si ustedes gustan, buscar algún estado y poner un estado que no tenga soberanía, partiendo de estos 3 elementos. Bien, 2 minutos, son y 25 hasta las 27. Buenas noches, doctor. Está Kosovo, República del Sur, Nagorno, República de Moldava. Está ahí. Irlanda ¿Por qué? también, doctor. ¿Por qué Irlanda? Porque Irlanda, si bien ha sido reconocido con un cierto grado de autonomía, pero forma parte de Gran Bretaña, ¿no? De Gran Bretaña y tiene sus normas y se somete a las normativas de Gran Bretaña y el reconocimiento también de la monarquía inglesa, que los irlandeses no quieren reconocer hace muchos años, pero aún continúan. Muy bien. Cuando hablamos de soberanía, estamos hablando también de una soberanía económica, una soberanía militar, una soberanía social en este caso, ¿no? Bien, me parece bien el ejemplo, es de debate. ¿Alguien más que se antoje a opinar? Siguiendo esto, siguiendo los parámetros que estamos viendo, soberanía. 3 parámetros nos da. Interna, externa y que el Estado no es Estado si no es soberano. ¿Alguien que diga que Bolivia no es soberano? Es, doctor. En su totalidad, o estamos acondicionados a un crédito internacional, tenemos tal vez a un agente que nos fiscaliza nuestra economía, o tenemos bases militares, tal vez. En su totalidad No es soberana tenemos, Bolivia. doctor, pero somos condicionados con los créditos, doctor. ¿De qué organismo internacional se podría decir que nos acondiciona tal vez? El Banco Inclusive la Mundial. ONU, por ejemplo, la ONU nos condiciona ¿cómo se llama? De los bancos que nos dan los créditos, por ejemplo, los mismos países que le brindan los créditos de China, por ejemplo, los créditos que da son condicionados inclusive para que sus empresas participen en la obra. Ya. Está bien el dato, ¿no? Pero no es un acondicionamiento, no viola nuestra soberanía, son acuerdos internacionales que se hacen A para que eso las sí no empresas viola. multinacionales, claro, son acuerdos entre estados para que las empresas multinacionales o transnacionales, como se conocen, se hagan cargo de esas expediciones, se puede decir, ya sean recursos naturales, ya que Bolivia no cuenta con el material, ¿no?
Pero bien, ya lo vamos entendiendo entonces, ¿no? Soberanía. Entonces, cuando un Estado se convierte soberano, ahí están los tres elementos para que lo puedan poner ustedes en su examen. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Estamos armando nuestro examen a partir de qué? De fichas bibliográficas. Vamos avanzando. ¿Cuáles son los fines de un Estado? Bien, la pregunta que debemos nosotros manejar. El Estado, como toda organización, persigue unos fines objetivos que difieren de fines subjetivos. Y las acciones de los miembros de Estado, los fines expresan sentido de Estado, la razón de ser del mismo. La Constitución boliviana se ocupa de los fines sociales específicos. Como corresponde al Estado social y el Estado de Derecho, percibe el bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población son sus finalidades sociales del Estado, será que el objetivo fundamental de sus actividades es la solución de las necesidades insatisfechas, es decir, que satisface salud, economía, trabajo, conservación del medio ambiente, que esto se ha hablado mucho en el transcurso del tiempo. Por favor, quien lo tenga el artículo 9 de la Constitución Política del Estado, déle lectura, por favor. Y vamos a ver cuáles son los fines del Estado a través de educación, trabajo y conservación del medio Lo ambiente. tengo, doctor. Artículo Son- 9, lo doctor. tengo. Artículo 9. Son fines y funciones esenciales del Estado, además de lo que establece la Constitución y la ley. 1. Constituir una sociedad justa y armoniosa, cimentada en la descolonización, sin discriminación ni explotación, con plena justicia social, para consolidar las identidades plurinacionales. 2. Garantizar el bienestar, el desarrollo, la seguridad y la protección e igualdad, dignidad de las personas, las naciones, los pueblos y las comunidades, y fomentar el respeto mutuo y el diálogo intracultural, intercultural y plurilingüe. 3. Reafirmar y consolidar la unidad del país y preservar como patrimonio histórico y humano la diversidad plurinacional. 4. Garantizar el cumplimiento de los principios, valores, derechos y deberes reconocidos y consagrados en la Constitución. 5. Garantizar el acceso de las personas a la educación, a la salud y al trabajo. 6. Promover y garantizar el aprovechamiento responsable y planificado de los recursos naturales e impulsar su industrialización a través del desarrollo y del fortalecimiento de la base productiva en sus diferentes dimensiones y niveles, así como la conservación del medio ambiente para el bienestar de las generaciones actuales y futuras. Muy bien. Bien, todos los que elaboramos proyectos, los que elaboramos proyectos de impactos sociales, tenemos que seguir esos parámetros, ¿no? Todos los que nos dedicamos alguna vez a hacer un proyecto de impacto social o políticas públicas o presentamos la política pública municipal, ya sea departamental o ya sea para el Estado, presentamos un proyecto de ley, tenemos que enfrascarnos en estos 4: educación, trabajo y conservación del medio ambiente. Todo en base a esto. Bien, esos son los fines del Estado. Ahora vámonos a tipos de Estado. ¿Cuáles son los tipos de Estado que conocemos? El liberal, que es uno de los más conocidos, que tiene tal vez bastante aceptación y es un modelo que se cree que tiene vigencia, que en realidad se lo asocia mucho con el federal, coloquialmente, que lo vamos a ver más adelante por qué. El socialista, que de alguna manera ha tenido bastante aceptación a nivel regional, en su mejor momento con el señor Hugo Chávez Frías, posteriormente decae este modelo, decae también organismos internacionales creados, tal vez de manera coyuntural o de manera actual se puede decir. De bienestar neoliberal plurinacional. Cuando hablamos de plurinacional, para Bolivia no es tan nuevo este concepto. El concepto de pluricultural se manejó en la primera gestión del señor González. Cárdenas, que hablaba del Estado pluricultural a través de una nueva constitución, de una nueva gestión, o primera gestión del señor Gonzalo Sánchez Lozada. Bien, entonces recordemos un poquito lo que hemos visto, lo que va a ingresar en nuestro examen, vamos a ir planificándolo, no quiero que haya preguntas nuevas, algo que no hemos visto,
Tipos de Estado, va a ingresar a nuestro examen. Fines del Estado. ¿Cuál es el sustento de la respuesta? El artículo 9. ¿Cómo sustentamos los fines del Estado boliviano? Con el artículo 9. Y esto es el parámetro para la elaboración de proyectos en gestión pública, ya sea municipal, departamental o proyectos de ley. Bien, la soberanía. ¿Qué tipos de soberanía debe tener o cuáles son los tipos de soberanía que debe tener un Estado para que sea reconocido a nivel internacional? Interna, externa, y cuando no es un Estado o no se considera un Estado, cuando no tiene estos dos tipos de soberanía y no es reconocida a nivel internacional. Bien, los elementos de un Estado son 4 básicamente: el reconocimiento internacional, ya sea cuando tiene vida internacional y está reconocido y participa en relaciones bilaterales, multilaterales, organismos internacionales, ya sean no coercitivos como las Naciones Unidas, o de comercio internacional como el Mercosur, que fue muy criticado en su momento, porque Bolivia no está industrializado, obviamente. ¿Y qué es el Estado? ¿Cómo va a ser valedera su respuesta? Un ejemplo, cuando utilicen tal vez, estoy dando solamente un ejemplo, a Kelsen, o también pueden hacer algo que no necesariamente siga Kelsen, como una teoría un poco más social o de ciencia. Bien, hasta ahí, jóvenes, voy a darles su tarea. Vamos a tener así clases puntuales y que verdaderamente les sirva y que armemos nuestro examen siempre, ¿ya? Doctor, ¿esas diapositivas las va a enviar al grupo, por favor? Sí, las tengo en una plataforma, les saco unas capturitas y se las voy a enviar, ¿ya? Por favor, doctor, gracias. No, no tenga pena, se las voy a enviar. Todo mi material se lo voy a enviar, ¿ya? Espérenme un momentito, acá está la tarea. Acá. Bien. Venga, voy a compartir mi librito, acá está. Ahí les va a salir. Ese libro que les he enviado, jóvenes, ¿les sale mi libro? Sí, Sí, se ve. doctor, se ve. Sí, doctor, sale. Carlos Bor. Sí, sí, pero a mí no me sale acá. Espérenme un momentito. Me sigue saliendo mi texto. Estamos contaditos. Acá está. Ahí está. Perfecto. Muy bien. Espérenme un momentito. Ya, ahora sí. Bien, este es el libro, jóvenes, que le he enviado, Herramientas de la construcción de un Estado autonómico en Bolivia. Habla mucho sobre el proceso autonómico y tiene los fundamentos de por qué la autonomía, cómo se genera, a través de qué, cuáles son los parámetros, ejemplo, cartas orgánicas y demás. Estamos yendo del concepto más básico, que es el Estado, ya no lo vamos a tocar más. Posteriormente vamos a leer un poco más, vamos a hilar un poquito más finos hasta llegar a cartas orgánicas, los procesos de las autonomías. ¿Ya? El índice también se los he enviado, la presentación obviamente también, los agradecimientos. Me van a leer estos jóvenes hasta el día martes de la siguiente semana y me van a hacer un resumen a mano. Me compran un cuadernito de 100 hojas y hacen un resumen de una hoja, nada más. ¿Ya? Doctor, Martes ¿esto 21. está en el libro, doctor, o es de lo que nos va a mandar ahorita por el grupo? Está en el libro físico que les he enviado. Ya, ¿Ya? doctor. ¿De qué página es? Disculpe. Dice exordio. Van a leer Exordio. todo eso. Exordio, correcto. Leen todo eso y termina ahí, en la palabrita entrega. Y ahí dice, y hay una I grande, ¿lo ven? Son 2 páginas, si no me equivoco, 3 páginas. ¿Ya? Y ustedes hacen un Doctor, pequeño, dígame. Hay que resumirlo, doctor. Un una vez resumen. Sí, sí. resumido en cuaderno, como usted nos menciona, ¿cómo lo hacemos para entregarlo?
Eso ustedes lo van a ir haciendo y cuando yo vaya para el municipio, yo lo voy a ver, ¿ya? Lo que no quiero es que me envíen por correos a veces que se va a perder o pierden el cuaderno o a veces no me lo pueden enviar y demás, ¿ya? Entonces vayan haciéndolo ustedes. Es mucho una hoja, solamente una plana de un análisis de lo que acabamos de ver, ¿bien? Y no quiero llenarlos de hojas y cuadernos y carátulas. A veces me lo envían algunos con carátula, entonces prefiero que tengan un cuaderno fijo, ¿ya? Yo voy a ver Doctor, qué fecha. tiene que ser manuscrito, ¿no? A mano, ¿ya? A mano. Muy bien, doctor. Muy bien. Listo, doctor. Entonces, Muchas gracias. antes de culminar, jóvenes, mañana les voy a decir dónde voy a estar yo con el libro. Mil disculpas a los que no le he podido contestar. Hoy día he estado con mucha actividad, se me fue un amigo, fui a su velorio. Entonces, pero ya mañana les voy a enviar dónde voy a estar o dónde lo voy a dejar el libro en el transcurso del día para que ustedes puedan ir, ¿ya? Los que están en Santa Cruz de la Sierra. Todas nuestras clases van a ser así cortitas, cargadas de información. Les doy tarea, ustedes van haciendo y esos 45 minutos que tengan, los que no lo han podido escuchar, lo van a ver porque su compañero lo está grabando. Muy bien. Muchísimas gracias, Gracias, doctor. estimados estudiantes. Los dejo descansar. Hasta luego. Permiso. Gracias. Buenas noches, Muchas doctor. gracias. Que tengan una Hasta buena luego. noche.